And by a reason that we don't know, el dueño de la casa no le permitió entrar a su the residencia. owner of the house did not allow him to go into the residence. Cuando la persona que estaba visitando, que se dice que era un vecino, When the person that was visiting, that they say was a se neighbor, dio cuenta que realmente no podía entrar en la casa, noticed that he wasn't going to be able to go in the house, se molestó y sacó una pistola y comenzó a disparar. he got angry, he took out a gun and started shooting. El dueño de la casa The owner of the de house, alguna forma cayó al suelo he went to the floor, y porque estaba preparado, and because he was tomó prepared, una pistola y comenzó a disparar para atrás. he took his gun and started shooting back. Esto es una noticia real. This is a real news. No hubieron muertes, There was no death, pero amado, ¿qué hubiese pasado but what would have happened si el dueño de la casa no hubiese estado bien preparado? if the owner of the house was not ready? Esta noticia retumbó mis oídos This news rings in my y ears, me hizo pensar, and it made me think, porque ¿qué hubiese pasado si el dueño de la casa no hubiese estado preparado? what would have happened if the owner of the house was not prepared? ¿Lo hubieran herido? He would have gotten hurt. ¿Lo hubieran robado? They would have robbed him. ¿Hubiese muerto? He would have died. Existen tantas opciones y tantos diferentes escenarios There's so many different options que ni siquiera podemos pensar que hubiese pasado. that we can't even think of them. Pero la realidad es But the truth is que esto trajo a mi mente una realidad espiritual que todos estamos viviendo. that this brought to my mind a real spiritual thing that we're living. Esto me hizo pensar en la realidad espiritual que tú y yo estamos siendo acechados It made me think of the reality, spiritual reality that por we're un being enemigo searched que se llama Satanás. by an enemy that is called Satan. Satanás se presenta como un amigo, Satan presents himself as a friend, como una visita, like a visitor, pero en realidad busca matar, robar y destruir. but he really seeks to kill, steal, and destroy. Y la pregunta en esta hora que te quiero hacer And the question at this hour es la siguiente: is the following. ¿qué pasaría si el enemigo se presenta What would have happened if the enemy showed up y no estamos preparados? and we weren't ready? ¿Qué pasaría What would happen si el enemigo se presenta if the enemy presents himself y tú y yo no estamos listos? and you and I are not ready? ¿Cuál sería tu historia? What will be your story? ¿Cuál sería la historia What will be the story si Satanás llega a zarandearte hoy? if Satan comes to deal with you today? ¿Estarías verdaderamente preparado para enfrentar cualquier acechanza del enemigo? Would you really be ready to confront anything from the devil? ¿Cómo se desenvolvería la situación y la historia? How will the story unfold? Es por eso que hoy That's why today vamos a entrar en una serie de 2 domingos we're going to start a series of 2 Sundays a la cual le he puesto o he titulado Preparados en todo tiempo. I have titled Prepared at All Times. Y Dios comenzó a ministrar mi corazón grandemente con esto. And God started ministering my heart greatly with this. Y aún el jueves preparando esta predicación, And even Thursday preparing this, ni siquiera me había dado cuenta lo que Dios me estaba hablando. I had not noticed what God was telling me Hasta esta mañana until this morning, que comencé a leer la palabra y comencé a hablar con el Espíritu Santo. that I started to read the word and speak to the Holy Así que Spirit. mira a la persona que tiene a la par So look to the person next to you. y dile, no te desenfoques, dile, no te desenfoques. Tell them, don't get unfocused. Hoy Dios quiere hablarte. God wants to speak to you. Dile, no te desenfoques, Don't be unfocused. que hoy Dios quiere hablarte. That God wants to speak to you. Amado, aguántate del asiento, Hold porque hay on to algo the chair. poderoso que Dios quiere traer. Because there's something powerful that God wants to bring. Vamos a leer la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 8 al 10. We're going to read the word 1 Peter 5 from 8 to 10. Lo vamos a leer primero en español, luego en inglés para el beneficio de la pantalla. We'll read it first in Spanish, then in English. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. And the word reads, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world.
But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. A través de esta lectura podemos reconocer 6 puntos importantes. Through this reading, we could see 6 points. Porque no quiero ser gravoso con el tiempo. I don't want to take too much time. Vamos a estar hablando de 3 puntos el día de hoy y 3 puntos la semana próxima. We're going to speak about 6 important points today El- and 6 the next week. El primer punto es el siguiente. The first point is, Y son 6 puntos que puedo reconocer dentro de esta palabra. and there are 6 important points in this word. Número 1, reconoce contra quién estás luchando. Number 1, recognize who you're fighting. La palabra de Dios dice, sed sobrios y velad, Be sober and vigilant, porque vuestro adversario, el diablo, for your adversary, the devil, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. like a roaring lion, walks around seeking whom he may devour. Amado, es bien importante nosotros reconocer We need to recognize contra quién nosotros estamos peleando. who we're fighting, Porque el problema que pasa en muchas ocasiones es que no nos damos cuenta because the situation in many times is that we don't notice que esto no es algo físico, that it's not something que physical, esta guerra no es en contra de mi hermano, that this war is not against my que brother, esta guerra no es en contra del vecino, that this war is not against my que neighbor, esta guerra es en contra del enemigo de las almas, that this war is against the enemy que of the según la soul, palabra de Dios se That- llama el diablo Satanás. that from the word he is called Satan, the En devil. otras palabras, no puedo dormirme con la situación que pasa en lo físico, In other words, I can't go to sleep with what's happening in the physical, porque lo físico solamente está manifestando lo que en el espíritu está pasando. because the physical only manifests what's happening in the En spirit. muchas ocasiones nos desenfocamos por la situación física que vivimos, In many situations, we get unfocused because of what we're pero no feeling trata de physically, lo físico que estoy viviendo, but it's not what we're physically feeling. trata de lo espiritual que se está manifestando en lo físico que estoy It's in reconociendo. the spiritual that it's manifesting in the Por eso es physical. que hay ocasiones que estamos teniendo un buen tiempo That's why in occasions we're having a great y time, de la nada surge algo and out of nowhere something y happens, llega un vecino and a neighbor o comes, llega alguien en Target. or somebody in Target. Anuncio no pagado, pero se lo estamos diciendo con tiempo. We're Estamos telling you- construyendo una iglesia, necesitamos ayuda. We're telling you with time, Y pasa cualquier cosa. and something happens. Y si no estamos bien enfocados en contra de quién estamos peleando, And if we're not really focused on who we're fighting, nos podemos desequilibrar. we can get unfocused. Andábamos bien We will walk y el right, que se desequilibra and we started stumbling. ya no anda muy bien. You're not walking right. Por eso es que en muchas ocasiones decimos, ay, pero yo estaba lo más bien. That's a common many occasions we say, well, I was Y fine. llegó este. And this one came. Y mira cómo me siento. And look at how I'm feeling now. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas vino a robar, matar y a destruir. Why? Because the enemy of the souls came to steal and rob. Si tú estás viviendo una vida muy buena, If you're living a nice muy life, tranquila very still, y muy sin problema, and without problems, déjame decirte una cosa. let me tell you No es something. porque seas muy buen cristiano, It's not because you're a good sino Christian, más bien es porque tienes que inspeccionar el tipo de cristiano que verdaderamente tú eres. because you have to perfection the type of Christian that you are. I'm sorry for you, pero vengo a hablarte palabra. Lo siento por ti, but I'm coming to speak the Vengo a word. hablarte Biblia I'm going to y talk vengo a Bible despertarte. and to wake Porque you. el Señor no viene por una iglesia guachi guachi. Because the Father didn't come El for a Señor church viene that por is una iglesia limpia, pura y sin mancha. coming for a church that is Gente pure que and está without stain, dispuesta a pagar el precio that it's willing para to pay llegar the a price entrar a una eternidad con Cristo Jesús. to go into an eternity with Christ Jesus. Mira la palabra de Dios lo que dice. Look at the word of God, what it says. Amado, es necesario nosotros reconozcamos que nuestra lucha es espiritual. We need to recognize that our struggles are spiritual. Efesios capítulo 6, verso 12 Ephesians 6:12. nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, For we don't wrestle against flesh and blood, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, but against principalities, against powers, and against the rulers of darkness in this age, contra huestes celestiales. against spiritual hosts Me lo cambiaron. Bueno, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. or wickedness in heavenly places. Amado, nuestra lucha no es carnal. Our struggle is not carnal. Incluye la carne, It includes the flesh, pero no es carnal. but it's not carnal. Mira a la persona que tiene la pared, dígale, incluye la carne y hágale. Look at the person you have next to you and say, it includes the flesh. Usted sabe cómo
Yo sé que aquí hay gente de otros países, pero usted sabe cómo le dice el puertorriqueño. I know that there's people from other Le places, dice, but Puerto Rican inclúyele say, la chuleta. include the steak, the La chuleta. pork chop. Include the pork chop. Amén, amén. Estamos en un cuerpo carnal, We are in a carnal body. pero no estamos batallando con lo carnal. Well, we're not battling with the carnal, Aunque se manifieste en lo carnal. even if it's in the No flesh. sé si me explico lo que le estoy diciendo. I don't know if you understand what I'm saying. Amado, es necesario reconocer It's necessary that we que recognize según la palabra nuestra lucha es contra Satanás, that since the word says it's against Satan, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. against principalities, powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness. En otras palabras, no trata de una lucha carnal, In other words, it's not about a carnal struggle, sino de una lucha espiritual. but a spiritual struggle. Entonces, amado, ¿cuál es la clave? So the key is, ¿Hasta cuándo vamos a pelear con nuestra propia fuerza? how long are we going to battle with our own strength? ¿Hasta cuándo vamos a batallar que si aquel me grita, yo le grito más fuerte? How long are we going to battle that if that one screams, I'll scream louder? ¿Hasta cuándo vamos a batallar de que si aquel me molesta, yo lo molesto más adelante? That if that one bothers me, I'll bother him too. ¿Hasta cuándo vamos a decir, Until when are we going to say, no te preocupes? don't worry? El Señor dijo, The Lord said, mía es la victoria, mía es la venganza, yo pagaré. mine is the vengeance and I will pay. Como si nosotros pudiéramos manejarlo como Dios va a reaccionar en una situación. As if we could manage how God is going to deal in a situation. Porque como estamos viendo las cosas desde lo carnal en donde nos encontramos, Because since we're seeing things in the flesh and where we are, pensamos que el Dios de los cielos va a reaccionar de la misma forma que nuestra mente está pensando. we think that the Lord is going to react in the same way that we're thinking. Y decimos, no te preocupes que tú vas a ver que te va a morir. And we say, don't worry, you're going to see you're going to die. Cuando Dios lo que quiere es salvarlo. When God just wants to save Cuando him. Dios lo que quiere es levantarlo. When God wants to Cuando stand Dios him lo que up quiere es restaurarlo. and restore him. Y nosotros en vez de enviarle una bendición, And instead of blessing them, estamos en la carne, we are in the flesh, en la chuleta. in the pork chop. Nuestra lucha Our struggles es espiritual. is spiritual. Y es necesario reconocer And it's necessary that we recognize que la palabra de Dios that the word of God, nos está diciendo, sed sobrios y velad. it's saying, be sober and watchful. En otras palabras nos dice, In other words, it says, en este caminar tienes que estar preparado para enfrentarte con el diablo. in this journey, you have to be prepared to face the devil. El asunto es que para vencer al enemigo The situation is that to win over the enemy, no es según nuestro pensamiento, it's not with our thoughts. no es según nuestra carne, It's not with our flesh. no es según lo que yo traigo a la mesa, It's not from what I bring to the table. según lo que la palabra de Dios me dice. It's what the word of God says. Solo aquellos que caminan en la fe Only those that walk in the faith podrán vencer. will be able to win. Número over. 2, Number 2, reconoce que para vencer al diablo recognize that to overcome the devil, tenemos que estar firmes en la fe. we must stand firm in the faith. Esto no trata de lo que yo traje a la mesa. This is not about what I brought to the Esto table. no trata de palabras proféticas que me han declarado. It's not about prophetic words that they declare to Esto me. no trata del ministerio que yo tengo, que cargo, en el cual ejerzo. It's not about the ministries I carry or I have. Escúchenme, danzoras, una cosa. Listen to me, dancers. Ustedes pueden ser muy danzoras, You could be pero bright esto no dancers, trata de que somos parte del ministerio. but it doesn't mean about being Esto part of the trata de ministry. gente que ha reconocido contra quién están peleando It's about people who recognize who they're y que fighting. es a través de mi fe en Cristo, And it's through my es a faith in través de mi Christ, constancia en el Señor, my constancy que with yo the puedo Lord, alcanzar la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores en donde yo estoy viviendo. that I could reach the glory of the Lord of Lords and King of Kings and where I'm Si hay living. una cosa que usted acaba de desatar If there's something that you unleashed, and I got news for you, tengo noticias para ti. es bien lindo verlas danzando, It's beautiful to see you dance. pero ustedes acaban de comprometerse con el Rey de Reyes But you just committed with the King of Kings y acaban de declararle guerra and you declared the war al enemigo de las almas. to the enemy of the En soul. otras palabras, agúzate So get ready que te están buscando. that they're looking for you. En otras palabras, In other words, es tiempo de estar listos para la batalla. it's time to get ready for the war. Y yo le decía al Señor, Señor,
And I said, Lord, Son muchas las cosas que pasan. it's a lot of the things that Son muchas happen. las vivencias de aquellos que viven para ti. All the things that happen in those that live for you. ¿Cómo hacemos? How do we do? ¿Cómo vivimos? How we live? ¿Cómo lo logramos? How we make it? ¿Cómo vamos a lograr How are we going to make verdaderamente poder vencer to overcome una batalla en la que aunque tenemos las fuerzas que tenemos, a battle that although we have the strength we have, se nos hace totalmente difícil? it's very difficult? Y vamos a ir con calma. Yo le voy a contestar esta pregunta. I'm going to answer this question. Y a mí, amado, yo tengo que decirle que hoy me siento emocionado. And I have to tell you that I'm very emotional. Porque hoy de todos los días yo tengo una estrategia del cielo Because today, above all days, I have a strategy from que heaven. te va a llevar a un nuevo nivel de gloria si That tú is le gonna prestas atención. Take it to a new level of glory if you pay Escucha bien, attention. Primera de Pedro 5, 8b, 9a en la Reina Valera. First Peter 5:8. Dice, porque vuestro adversario el diablo, For your adversary, the devil, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, like a roaring lion, goes about seeking whom he may devour, al cual resistid whom resist, firmes standing firm en la fe. in the faith. Entonces esto no trata de la fuerza que yo traigo a So la it's mesa. not about my force, Esto trata de la intensidad de la fe que yo cargo. but the constancy in the faith that I carry. Yo sentí como que le pasé por encima, así. I felt like Voy I otra just vez. flew you Voy over. otra vez, voy otra vez. I'm going again. Así, así. No trata de la Not fuerza, like this. It's not about the strength. trata de mi fe. It's about my faith. No trata de mi fuerza, It's not about my strength. trata de mi confianza en el Rey. It's about my confidence No in the trata King. de lo que yo traigo a la mesa, It's not about what I bring to sino the trata table. de quién me llamó a estar en la But mesa. who called me to be at the table? No trata de lo que yo puedo hacer, It's not about what I can sino do, lo que el Rey puede hacer. but what the King can do. Trata del Rey de Reyes y Señor de Señores según mi It's confianza en about the Él. King of Kings and Lord of Lords with my faith in Him. Amado, es necesario comprender It's necessary that we understand. que no trata de nuestras fuerzas naturales, It's not about a physical force, sino de nuestra constancia en la fe. but our constancy in Ser faith. constantes en la fe en aquel que nos llamó. Being constant in the faith of Him who called us. Segunda de Corintios 10, 3 y 4 nos dice, 2 Corinthians 10:3-4. pues aunque andamos en la carne, For though we walk in the flesh, mira a la persona que tiene la par y hágale, look at the people that are next to you. hágale, hágale. No le vaya a decir, soy medio chuletín. Don't tell them they're a pork chop. Pero aunque andamos en la carne, Although we walk in the flesh, déjame soltarme. Aunque andamos en la carne, although we walk in the flesh, no milito según la carne. we do not fight according to the flesh. Aunque ando en este cuerpo, Even though I'm in this body, no me conduzco según este cuerpo. I don't walk Habrá like alguien in que this body. entienda lo que yo le estoy diciendo. Is there someone that can understand Estamos what I'm en la saying? carne, I am in the flesh. sentimos lo que la We carne feel nos what the está flesh pidiendo, is asking for pero us. no es a través de lo que siento en la But carne, it's not what I feel through no the es a través flesh. de lo que yo estoy experimentando, It's what I'm experiencing. es a través de aquel que me llamó, It's through Him that que called me me. ha prometido estar conmigo That he hasta el fin promised del to be with mundo, me until the que end me of ha time. dicho eres parte de la milicia, That he said you're part of pero the no military, parte de la milicia carnal, but not the sino carnal parte military, de aquellos que se mueven en el Espíritu de Dios. but part of the military that moves in the Spirit of God. Dice, porque andamos en la carne, Although we walk in the flesh, no militamos según la carne. we do not fight according to the flesh. O sea, aunque estoy aquí, Even though I'm here, no estoy aquí. I'm not here. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. That's what the word is saying. Aunque ando aquí, Even though I'm here, no se supone que esté aquí. I'm not supposed to be here. Tengo que estar allá. I have to be there. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. For the weapons of our warfare are not carnal. En otras palabras, si te dan un cachetazo, If they give you a smack, ponle el otro. Eso dijo Jesús. put the other one. That's what Jesus said. Pero es en el espíritu. But it's in the Spirit. No trates de darme una bofetada y Don't try pensar to que hit te me va a quedar feliz. and things that you're going to stay happy. It's not gonna happen. It's not going to, no va a pasar. I love you, but it's not gonna happen. Te amo, pero no va a No va pasar. a pasar conmigo, no va a pasar con el pastor Cabranes. It's not going to happen with me or with Menos Cabranes va a pasar con pastor Félix. or with Pastor Felix. Y mira, la pastora Daisy está diciendo, And y si yo lo Pastor veo también Jason saco says, la if cara I por see él. him. Pero ¿qué dice la palabra?
What does the word say? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, For the weapons of our warfare are not carnal, sino poderosas en quién? but mighty in who? Poderosas en Dios Mighty in God, para la destrucción de fortalezas. for destruction of strongholds. Entonces, en mi propia carne no soy lo suficientemente fuerte. So in my own flesh, I'm not strong enough. Pero cuando yo deposito mi carne como un But sacrificio when I vivo, deposit my flesh as cuando an yo pongo offering, mi carne como un sacrificio vivo ante el when I Rey, deposit my flesh as an offering to la the King, gloria del poderoso de the Israel glory of the King of Israel me ilumina will illuminate me, y el poder de la destrucción and the power of destruction llega. comes. ¿Me estoy explicando? Are you understanding? O sea, en mi propia fuerza yo no puedo. In my strength, I can't do it. Lo que yo traigo a la mesa no es suficiente. What I bring to the table is not enough. Pero el Dios que yo le sirvo, con ese no te metas. But the King that I serve, you Primera can't de bear with Corintios him. 16:13. In 2 Corinthians, Nueva traducción viviente. 1 Corinthians 16:13. Nos dice, estén alertas. Be alert. Permanezcan firmes en donde. Be firm En in la what? fe. In faith. Sean valientes Be brave y sean fuertes. and be strong. Pero yo me puse a pensar. But I started thinking, Y yo le dije, Señor, and I said, Lord, yo he tratado todo en mi propia fuerza I have tried everything in my own strength para poder quebrantar y mantenerme firme. so that I can break and stay firm. Y para los que no saben, yo soy un pastor que cae. And for those that don't know, I am a pastor that falls. Si usted conoció otro pastor que no caía, If you met a pastor that didn't fall, yo no soy ese pastor. I'm not that pastor. Porque yo soy un pastor de una sola pieza, de un Because solo I am a ánimo. pastor of one piece Que amo al Señor tanto que no estoy dispuesto a mentir. that loves the Lord so much that I'm not willing Porque to los lie. mentirosos no entran en el reino de los cielos. Because liars don't go to heaven. Cualquier pastor que te diga que no está luchando, So that pastor that tells you that he's te not está battling, mintiendo. he's lying. Pero yo estaba hablando con el Padre. But I was speaking to Y the yo le Father. decía, Señor, yo necesito que tú abras para mí el entendimiento y que yo pueda comprender. And I said, Father, I need you to open my understanding so Porque that I es can que en understand. mi fuerza yo no puedo hacerlo. Because in my flesh I can't do it. Y entonces comencé a escuchar la And I voz de started Dios. listening to the word of Y God. comencé a ver la voz de Dios en la palabra. And I started to see the voice of God in the Y word. fui a Efesios capítulo 6, verso 10. And I went to Ephesians 6:10. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. And it says the following. Nos dice, por lo demás, hermanos míos, Finally, my brethren, fortaleceos en el Señor be strong in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of his might. ¿Qué es lo que significa esto? What does this mean? Te lo voy a desglosar. I'm going to Es fácil. It's easy. Es que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Is that in our own strength we can't do it. Pero cuando nosotros sometemos nuestra fuerza a lo que verdaderamente nuestra fuerza fue hecha para hacer. But when we submit our strength into what it was made for, Pastor Cabrán, el problema es que hemos estado luchando en contra del enemigo con la fuerza que Dios nos ha dado. Pastor Cabran, is that we were fighting with the strength that we thought we have. Y la fuerza que Dios nos dio And the strength that God no gave fue us, para combatir al enemigo, fue para acercarnos a it Dios. wasn't to battle the enemy, it was to get El closer to problema God. es que estamos usando nuestra fuerza para pelear. But we're using our strength to battle. Cuando nuestra fuerza se nos fue dada para intimidar con el Rey de Reyes. When our strength was given so that we can have intimacy with ¿Tienes God. problemas? Métete con Dios. You have problems, get with ¿Tienes God. problema económico? Métete con Dios. economical problems, ¿Tienes get with problema God. con la carne? Métete You con have problems Dios. with the flesh, get with ¿Cuántas God. veces hemos fallado How many times por have we no fallen? meternos con Dios? Because we Por don't no get with arrodillar God. nuestras rodillas. Because we don't kneel. Por no orar. By not Por praying. no ayunar. For not Por fasting. no pagar el precio de lo que podemos hacer con nuestra fuerza. We're not paying the price with our own flesh. Mucha guerra espiritual. A lot of spiritual war. Perdóneme, yo estoy claro, hay guerra espiritual. Forgive me, it's spiritual war. Pero la guerra espiritual But the spiritual no war, la tengo que hacer yo. I don't have to do it. A mí el Señor me mandó a orar. The Lord sent me to pray. Pastor, ¿de qué tú estás hablando? Pastor, what are you talking Yo te about? estoy hablando de lo que le sirvió a Daniel. I'm speaking about what happened to Daniel. Yo te estoy hablando de lo que la palabra me dice que Daniel hizo. I'm talking about what Daniel, the word says that Daniel did. Dice la Biblia que Daniel oró. The Bible says that Daniel prayed. Y cuando el ángel vino a And when the contestar, angel came to answer, le dijo a Daniel, he said to Daniel, desde que comenzaste a orar, since you started praying, yo fui enviado I was sent.
Yo fui enviado con la contestación. I was sent with the answer. Pero en el camino But in the way, comenzamos a pelear. I started battling. Y allá me están esperando And they're waiting for me para ir a pelear contra el príncipe de Persia. to go fight against the prince of Persia. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir con esto? What am I telling you with this? Muchos cristianos por ahí A lot of Christians around there preparándose para pelear con Satanás y demonios y cosas. preparing to battle with the devil and demons. Cuando la guerra se gana en oración. When the war is won in prayer. Cuando la guerra se gana en búsqueda. The war is won Cuando in la guerra se searching, gana en ayuno. in fasting. Cuando la guerra se gana en intimidad con el The Padre. war is won in intimacy with the Mientras Father. más oración, más poder. The more you pray, more Mientras power. menos oración, menos poder. The least you pray, less Mientras power. nada de oración, nada de If poder. nothing of prayer, nothing El of power. problema es que nos hemos concentrado The problem is that we've en concentrated la fuerza que la carne nos in produce. the strength that our flesh gives us. Pero Dios no nos ha llamado But God hasn't a called pelear us en nuestra fuerza. to fight in our flesh. Dios nos llamó He called a us fortalecernos en el Señor. to get strength in ¿Y en Him, el in the poder de la Lord. fuerza de quién? In the strength in who? ¿Cómo? ¿Y en el poder de la fuerza de quién? And in the strength of the power of who? En el poder de la fuerza del Rey de Reyes. The power and strength of the King of Kings. No en balde estamos fallando. That's why we're falling. No en balde está recibiendo lo que está recibiendo y los ataques de la carne que está recibiendo. That's why you're receiving the attacks in the flesh. Y está cayendo. You're failing. Porque ora y dice, Señor, yo tengo que ser fuerte. Because you pray and you say, I have to be Yo tengo strong. que ser fuerte. I have to be Yo strong. tengo que ser fuerte. I have to be strong. ¿Sabes qué? You know what? La temática es, The mathematical is. Oh, temática. Sorry. Thematic is. la temática es, bástate mi gracia. Porque mi Fill poder se yourself with my perfecciona en tu grace, debilidad. because my power gets perfected in your weakness. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en medio de la debilidad? How does it manifest in the midst of the weakness? Porque caímos y Dios nos cubrió. Because we fell and God covered us? No, la gracia no es una licencia para pecar. No, the grace is not a license to sin. La gracia es un regalo inmerecido que recibimos. It's an unmeasurable gift that we receive. La gracia de Dios se activa It activates cuando tú mismo abrazas tu verdad when you embrace your truth y te arrodillas frente al Rey and you kneel before the King y le dices, Señor, and you say, Lord, no puedo más con I esto. can't anymore with this. Hay una lucha intensa, no puedo más. There's a great battle and I can't Necesito la anymore. intervención del cielo. I need the intervention Y of dice heaven. la Biblia que vendrá que una fortaleza del Señor And the Bible says that a force from the Lord will y el come. poder de su fuerza. And in the power of His strength. Me estoy explicando, no sé si me estoy explicando. Am lo I que estoy explaining diciendo. myself? Amado, mire, estamos acostumbrados We are used to a que nos prediquen that we are que preached to. tiene que ser fuerte, tú tienes que ser fuerte. That you have to be strong. You Tú have to be tienes strong. que ser fuerte. You have to be strong. Y sabes que tenemos que ser fuertes And you know what? We have to be para strong. abrazar nuestra verdad But embracing our y truth decirle al Rey de and Reyes, telling the King of Señor, Kings, ¿sabes qué? Lord, you know what? Yo no soy fuerte. I'm not Por eso es strong. que la palabra de Dios diga el débil, fuerte soy. But the word of God says, be strong in the Lord. Porque es solamente cuando el débil reconoce y abraza su verdad delante de su rey It's only when the weak recognize that he's weak que in the la Lord fortaleza del Padre te arropa. that the force of the Lord will cover you. Pero vamos a seguir. Let's continue. Vamos a seguir. Número 3. Number 3, Reconoce recognize que no eres el único en la batalla. that you're not the only one in the battle. O sea, So, que yo como pastor no soy el único pastor que estoy batallando. that me as a pastor, I'm not the only one that's battling. O sea que, Pastor Félix, tú estás batallando. So, Pastor Felix, are you battling? O sea que Leo, tú estás batallando también. Leo, you're battling too? Welcome to the club. Javier, you also battling too. Javier, tú también estás batallando. So we're all in the same boat. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco. We are all in the same boat. Todos estamos atravesando lo mismo. We are going through the same. Pero un día el enemigo se dio cuenta But one day the enemy y dijo, realized tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. we have to change the mentality of people. Tenemos que hacerle pensar que ellos en su propia fuerza pueden alcanzar algo. We need to let them think that in their own flesh they can find something. Tenemos que hacerle pensar que cuando llegaron a Cristo That when they came to Christ,
No tienen que hacer nada más. They don't have to do anything else. Amado, ¿y dónde dejamos la oración? And where do we leave prayer? ¿Dónde dejamos la búsqueda? Where do we leave search? Porque yo recuerdo los ancianos Because I remember the de elderly 1950 of 1950 que oraban y Dios contestaba. that they will pray and pray Que and se God would metían en answer. oración. They will go into prayer. Quizás no tenían mucho conocimiento. Maybe they didn't have a lot of No knowledge. tenían a Google ni tenían la inteligencia They didn't artificial. have artificial intelligence. Pero tenían poder de oración y poder de But convocatoria they del had prayer Espíritu power Santo. and prayer of the Holy Spirit. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo una vida cristiana mediocre? Until when are we going to live a Christian life halfway? Pensando que podemos alcanzarlo todo. Thinking that we could reach everything. I believe I can fly. Yo creo que puedo volar. Perdón, amado, mire, I'm perdón. sorry. Perdóneme, estoy cansado de predicadores de I'm- color de rosa. I'm tired of pink preachers. Predicadores que manipulan la verdad bíblica Preachers that manipulate the Bible para que todo el mundo piense que el evangelio es un camino sin dificultades. so that everyone can think that the evangelism is a walk without difficulties. Perdóname, Forgive perdóname. me. Pero no es así. But it's not like that. En el mundo tendréis aflicción, In the dijo world you Jesús. will have afflictions, Jesus said. Pero confiad, yo he vencido al But mundo. trust, I have overcome the En otras world. palabras, llegarán momentos de dolor. In other words, there will come times of pain, Llegarán momentos de aflicción. times of affliction, Llegarán momentos en que tendremos que llorar. times where we have to cry, Pero habrán otros momentos en que nos gozaremos y reiremos. but there will be other times where we'll be joyful and El laugh. asunto The situation es que Dios nos está llamando a tener intimidad con is Él. that God is calling us to have intimacy with Him. Amado, Dios nos está llamando a tener intimidad con Él. He's calling us to have intimacy with A Him. pelear con las verdaderas herramientas de To la fight fe. with the real weapons to fight. Pelear con las verdaderas herramientas. Fight with the real tools to Mire, yo fight. no sé mucho de construcción ni de nada de I eso. don't know a lot about construction, Pero mi suegro but my father-in-law, un día me llevó a construir en la casa en Puerto Rico. one day he took me with him to construct in the house in Puerto Rico. Y como a mí quien me enseñó de construcción y esas cosas se llama Maneco. And since the one that showed me about construction is Maneco, No está hoy, ¿verdad? No He's está not hoy, here. te salvaste, papá. he's not here. Ese es mi papá. That's his father. Y mi papá pues no era muy diestro en la construcción. And he wasn't too smart in construction. Por ende, So lo que yo aprendí, lo aprendí a mitad. what I learned halfways. Hay que ser, o sea, hay que ser claro. I have to be A mi clear. papá tampoco le enseñaron a construir. No one showed my father to So, él me construct. enseñó lo que él a duras penas había aprendido. So he showed me what little bit he knew. Pero cuando yo comencé a trabajar con Carlos But when I started working with Carlos en la casa en Puerto Rico, in the house in Puerto Rico, yo empecé a hacer un trabajo I started doing a job. y yo tomé una herramienta que no era para ese trabajo. And I took a tool that was not for that job. Y él me miró y me dijo, And he looked at me and said, no hay nada mejor there's nothing better que una persona que trabaja con la herramienta correcta. than a person that works with the right tools. Y eso, aunque usted no lo crea, se me quedó guardado en el corazón. And that stayed in my heart. Y hay momentos en que necesito hacer algo And there's times where I need to do something y no tengo la herramienta. and I don't have the right tool. Y una vez tras otra me doy cuenta And time after time I realized que lo que me enseñó mi suegro Carlos that what Carlos showed me, es una realidad. it's a reality. Porque para cada trabajo Because for every job, hay una herramienta. there's a tool. Entonces nosotros hemos recibido la información incorrecta. So we've received the incorrect information. Y es cierto, tenemos que ser fuertes, Yes, we need to be strong, pero tenemos que ser fuertes en lo correcto. but we need to be strong in the right Tenemos que things. ser fuertes en nuestra intimidad con We need Dios. to be strong in our intimacy with Tenemos God. que ser fuertes en nuestra búsqueda del reino. We need to be strong in our search for the Tenemos King. que ser fuertes en oración. We need to be strong in Porque the yo prayer. recuerdo cuando Gille hablaba de su tiempo de oración. I remember when Jesus spoke of his prayer time. Y de hecho recuerdo hablando al doctor Paz de la oración cuando él tenía oración junto con Gille. And I remember Dr. Paz speaking about his prayer time Y with nosotros DJ. nos reíamos porque doctor Paz nos decía, And we would laugh because he would say, cuando pasaban 2 horas y media when 2 hours and a half passed y yo me movía, and I would move,
Gille sacaba la mano, Gigi would take out his hand me la ponía por atrás and he would put it in the back. y empezaba, Señor, fortalécelo en el nombre de And he would Jesús. start saying, Lord, give Fortalécelo en him el strength tiempo in de the name of oración. Jesus. Give him strength in prayer time. Y si yo hoy honestamente hago un censo And today, if honestly, I do a census de cuántos de nosotros estamos 2 horas y media mínimo orando por el of how día. many of us are 2.5 hours praying. Es más, sabe que ni lo voy ni a preguntar. You know what? I'm not even going to ask it. Porque la realidad es Because the reality is que nos sorprenderíamos de la minoría that we will be surprised of how little del cuerpo de Cristo the body of Christ que tiene una intimidad con el Señor. has an intimacy with God. Y no solamente es eso, And not only that, es que después predicamos, cantamos is that then we preach, we sing, y hasta nos gozamos and we even be joyful, diciendo, saying, y yo me voy con él, me voy con él. I'm leaving with him, I'm leaving with him. ¿Me voy con quién? You're leaving with who? Escuché en estos días una persona predicando I heard somebody preaching this week. y dijo, llegué a un lugar I went to a place y me dijeron, yo quiero estar en el cielo, and they told me I want to be in pero heaven, yo no tengo que hacer nada para estar allí. but I don't have to do anything to be La there. persona le preguntó, The other person asked, si tú verdaderamente if you truly recibieras una visita al frente de tu casa will have a visitor in front y of te your toca house, la puerta and they knock on your house, y te dice, and they say, necesito que me dejes entrar, voy a vivir contigo. I need you to let me in, I'm going to live with you. Yo he sido bueno, I've been good. yo me he portado bien, I behaved good. yo he hecho todo lo bueno I have done everything y good. cuidé a mi mamá. And I even took care of ¿Le my mom. darías entrega? Would you let him in? ¿Le darías la entrada? ¿Qué tú le dirías? Dímelo así mismo como me lo dijiste. What would you say? Arranca para allá, yo no te conozco. Go away, I don't know you. No, dime lo que me dijiste primero. Bien por ti. Good for you. Bien por ti. Good for you. Porque eso que hizo Because what did that do? benefició a la persona que está llegando a tocar la puerta. It benefited the person that knocked on the door. Pero me conocía a mí. But did he know me? Tenía una relación conmigo. Did he have a relationship with me? Estableció una amistad aunque fuera desconocido conmigo. Did he establish a relationship with me, a friendship? ¿Verdad que no? No. Si alguien llega a tu casa If someone comes to your y no house tiene amistad contigo, and he's not friends no with te you, conoce, he doesn't know you, no te ha servido, he's never served no you, te busca, he's never searched no for te you, llama, he doesn't call you, y ahora llega para la comida and then he's here for a las dinner 5 de la tarde, at 5 in the le das afternoon, la entrada. would you let him in? Entonces pretendemos que Dios nos dé la entrada del cielo And we pretend that God opens the heavens for us sin tener intimidad con Él, without having intimacy with him, sin sacar tiempo para Él, without taking time out for sin him, conocer su palabra. without knowing his word. Amado, Dios nos está llamando Lord is calling us a estar preparados. to be ready, to be prepared, Preparados para pelear en contra del enemigo prepared to fight against the enemy, y preparados para cuando la trompeta suene. and prepare for when the trumpet sounds. Porque aunque haya iglesias que no lo prediquen, Because even though there's churches that don't preach en this, esta iglesia se predica que Cristo regresa por su in iglesia. this church we preach that God is coming for his church. No me importa, no es algo que tiene, para mí no importa, no tiene relevancia lo que otra gente piensa. It's not important to me what other people think. Lo que la palabra me enseña es lo importante. What the word teaches me is what's important. Y si pasan 50 años más, 50 años más, And vamos a if predicar la 50 palabra years de more Dios. pass, we're going to keep on preaching about the Lord coming. Porque cuántos años estuvo Noé How many years was Noé hablando. speaking? Vamos a dejarlo ahí. Let's leave it there. Primera de Corintios 10:13. 1 Corinthians 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. No trial has come upon you that is such not human. Diga, pero fiel es Dios. But Diga, God is pero faithful. fiel es Dios, But God is faithful, que no os dejará ser probado más de lo que podéis recibir, who will not let you be tried more than you can endure, sino que dará también juntamente con la prueba la salida but will also make a way for the out of the trial, para que podáis soportar. so that you may endure. Amados, no podemos darnos el lujo de no estar preparados. We cannot give ourselves the luxury of not being prepared. Dios está con nosotros. God is with us. Solo necesitamos permanecer en fe. We only need to be in faith. Amados, tenemos que reconocer We have to recognize que cuando Dios habla de nosotros, that when God speaks of us, habla acerca de vencedores. He speaks about people that overcome.
Romanos 8:37 nos dice, Romans 8:37. antes, diga, Before, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. in all these things we are more than conquerors. Pero dame un pare ahí. We're going to put a pause there. Todo el mundo le gusta decir y predicar. Everybody likes to preach. Somos más que vencedores. We are more than conquerors. Somos más que We vencedores. are more than conquerors. Hermano, usted puede, usted es más que vencedor. You can do this. You're more than conqueror. Pero se nos olvida But we forget terminar lo que la palabra de Dios nos to dice. finish what the Word of God says. Sí, pastor, somos más que vencedores. Yes, Pastor, we are more than Pero conquerors. ¿en qué somos más que But vencedores? in what are we more than La conquerors? Biblia dice, The Word says somos más que vencedores we are more than conquerors por medio de aquel que nos amó. through Him who loved us. En otras palabras, yo no soy un más que vencedor In other words, I'm not more than a conqueror por lo que yo traje a la mesa, because of what I brought to the ni por mi table propia fuerza, or by my own ni strength porque yo puedo ir en contra del mundo y el mundo no puede ir en contra mía. or because I can go against the world and the world can't come against me. Yo soy más que vencedor I am more than a y conqueror solo soy más que and I'm vencedor only more than a conqueror porque ando con el Rey de Reyes que me amó primero. because I walk with the King of Kings that loved me first. Porque el que me llamó de las tinieblas a su luz Because the admirable one that called me from the darkness into the light, me ha dicho, He has told me, yo estoy contigo. I am with you. Yo camino contigo I walk with you. de tu mano derecha. I grab your right hand, Pero no es por mi propia fuerza. but not by my own strength, No es por tu propia fuerza. not by your own strength. Tu fuerza solo es para buscar de Dios. Your strength is just to look for God. Tú puedes luchar todo lo que tú quieras. You can fight with what you want, Y al final del camino te vas a cansar. and at the end of the work, you're going to get tired. Y tengo una noticia para ti. And I have news for you. Mucha gente A lot of people que no se ha dado la tarea de tener intimidad y relación con Dios that have not gotten intimacy with God usan sus propias fuerzas use their own strength, y terminan frustrados and they finish frustrated y fuera de la iglesia and out of church porque nadie les dijo because no one told them que no hay nada mejor que abrazar la verdad a los pies del maestro. that there's nothing better than to embrace the truth next to the Mira, Father's feet. amado, no hay nada mejor There's nothing better que llorar a los pies del than maestro crying at the feet of the Master y decirle la verdad de lo que estás and tell atravesando. Him the truth of what you're going No through. hay nada mejor There's nothing que better arrodillarse a los pies del maestro than to kneel at the feet of the y Master decirle, Señor, en mis propias fuerzas and to say, Lord, in my own strength, no puedo. I can't. Lo he intentado todo I have tried everything y todo me ha fallado. and everything has failed. Ayúdame tú. Help me. Y la Biblia dice And the Bible says que en todas estas cosas that in all these somos things más que we are vencedores more than conquerors por medio de aquel through Him que nos amó. who loved us. Eres más que vencedor, You are more than conqueror, pero tienes que estar dispuesto a batallar but you need to be willing to fight la verdadera batalla de la fe. the real fight of faith. ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Que muchos se han enfocado That many have focused en batallar en contra del enemigo, to battle against the enemy cuando debemos de batallar para acercarnos a Dios. when we should battle to get closer to God. Amen. Mientras más fortaleza tenemos en Dios, The more force that we have in God, más manifestación del cielo. there's more manifestation from heaven. Y I got news for you. Y tengo noticias para ti. Los ángeles The angels serán enviados a tu servicio. will be sent at your service. Pastor predicó de ángeles. El pastor predicó. Oh, pastor preached of angels. I'm imitating. Los ángeles existen. The angels exist. No son para adorarlos. They're not to be worshipped. No son para venerarlos. You don't have to worship them. Son para que el Señor los envíe con una tarea a socorrerte y a bendecirte. It's so that the Lord can send them with a assignment to you and help you. ¿Hasta cuándo vamos a batallar solos? Until when are we going to battle by ourselves? Cuando el Señor ha provisto When the Father has provided las herramientas correctas the right tools para que tú y yo lleguemos a tener una intimidad profunda con Él so that you and I can have a profound intimacy with Him y vivamos en amores con Dios. and live in love with God. Con esto termino. With this, I'm done.
esposa, Yaisa, My y wife, yo, Jaisa, and I, usted sabe que estamos estudiando. you know that we're studying. Y tuvimos el privilegio de ir a Kentucky. And we had the privilege to go to Kentucky. Y hubo algo que a mí no le voy a mentir, le voy a decir la verdad, pero es un secreto, ni el internet ni usted me está mirando. I'm going to tell you something. I'm not going to lie, but it's a secret. The internet can't know. Me sentí incómodo. I felt uncomfortable. Y después cuando comencé a pensar en esto, And then I started thinking in this. me di cuenta de una realidad. I realized of something that's true. Porque en la clase que estábamos, estaba bien buena la clase. Because in the class that we were, it was really good. Habían pentecostales, There were Pentecostals, habían asambleas de Dios, iglesias de Dios, Assemblies of God, Churches of God. habían metodistas de United Methodist, habían Global Methodist, habían wesleyanos There was Wesleyans. y habían los no identificados. And then there was the unidentified. Pero hubo una palabra But there was a word que un muchacho dijo que a mí me molestó. that this guy said that it bothered me. Y él dijo, And he said, los pentecostales tienen un problema. the Pentecostals have a problem. Yo dije, aquí empezamos. Here we go. Pero tienen un problema. But they have a problem. Y es que predican el evangelio They preach the gospel basado en el miedo al infierno. based on the fear of hell. Y como que me tambaleó los pies, como que dije, And I stumbled. déjame colocar mis I pies. said, let me put my foot stern. Y el muchacho dijo, And the guy said, porque nosotros because preferimos predicar el evangelio we prefer to preach the gospel que se mueve por el amor de Dios. that is moved by the love of God. Y yo como que volví a moverme los pies, como que And I stumbled again. y dijo, And he said, porque alguien que llega por amor because someone that comes for love es más efectivo que alguien que llega por miedo. it's more effective than somebody that comes by fear. Y ya yo ahí como que solté, ya yo dije, ya perdí la. And I let everything go. ¿Sabe por qué? You know why? Porque estamos acostumbrados a batallar. Because we are accustomed to fight Batallamos con miedo al infierno. with fear to hell. Vivimos el evangelio con miedo al infierno. We live the gospel with fear of the hell. Caminamos con los hermanos por miedo al We infierno. walk with the brothers by fear of hell. Y sabe que a eso no fue lo que nos llamó el Señor. And that's not what the Lord called us to. Ama al Señor Love the Lord con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu mente y con toda tu alma. with all your mind and soul. Y el segundo And the second es parecido a este. is the same as this. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as you do yourself. Pero amado, hay algo bien importante. But there's something very important. Yo entiendo la realidad del evangelio y entiendo la realidad de que hay un infierno. I understand the reality of the gospel and that there's a hell. Pero mientras todos nosotros estemos corriendo del infierno But while all of us are running from hell y no corriendo a los brazos del amado, and not running towards the Father, vamos a vivir cayéndonos y cayéndonos y cayéndonos. we're going to live Porque, falling and falling porque vamos a estar batallando because we're going to be battling en contra del enemigo against the enemy, y no vamos a estar batallando and we're not going to be battling para acercarnos a nuestro amado. to get closer to our loved one. No sé si me estoy explicando. I don't know if you're understanding. Y amado, perdóneme, no quiero hacerle sentir de ninguna forma. I don't want you to feel in any which way. Lo que quiero es que cambiemos nuestra perspectiva I just want you to change our perspective y que comencemos a servirle a Dios and that we start serving God por lo maravilloso que es nuestro Dios. for how wonderful He is. Porque su amor Because His love no tuvo en consideración que Él era igual a Dios did not have in consideration that He was as God y se hizo hombre and He became man y puso su vida en una cruz and He put His life on a cross y abrió sus brazos and opened His arms y entregó su vida por amor, and gave His life for love, no por miedo al infierno. not by fear of hell. Entonces no podemos llegar a la cruz So then we can't get to the cross solo por miedo al infierno. just because we're fearful of the hell. Lleguemos porque el rey abrió sus Let's brazos get there because the King opened His y arms está dispuesto a abrazarnos and He's willing to embrace y us. nos ama con amor And eterno. He loves us with eternal love. Amado, la semana que viene Next week,
Vamos a continuar con esto. We will finish this. Pero hoy le pido que por favor se ponga en pie. Today I ask you to please stand. Y quisiera pedirle que por favor cierre sus ojos. And I would like you to close your eyes. Si usted ha estado batallando If you have been struggling y reconoces que has estado batallando con tus propias fuerzas, and you recognize that you have been battling with your own strength, que has estado batallando por miedo al infierno, that you have been battling because of fear of hell, en vez de amar al Dios que te llamó. instead of loving the God that is calling you. Has estado 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio You've been 10, 15, 20 years in the gospel, y nunca has sacado tiempo intencional para orar. and you've never taken time intentionally to give, O nunca has sacado tiempo intencional para leer la palabra y or you've never estudiarla. given intentional time up to the word and study it. O quizás en 20 años nunca has ayunado ni siquiera mediodía. Or maybe in 20 years you haven't fasted even half a day. Hoy Dios te está llamando Today God is calling you a cambiar esa batalla. to change that battle. Cambia la batalla. Change the battle. La batalla no es correr del infierno. The battle is not run from hell. La batalla es amar a aquel que te llamó. The battle is love that one that called you. Batallemos Let's battle para estar más cerca a Dios. to be closer to God. Batallemos Let's battle para conocerle. to get to know Him. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? How many of us have heard? Yo no oro porque Dios no habla. I don't pray because God doesn't speak. ¿Sabes por qué Dios no habla? You know why God doesn't speak? Porque no hay gente que batalle Because there's no one to battle, para pasar tiempo con Él. to spend time with Him. El mismo Dios The same God que se movió en la calle Azusa that moved into Azusa Street. es el mismo Dios que quiere moverse aquí. It's the same Lord that we want to see here. El mismo Dios The same Lord que le habla a los profetas that speaks to the prophets. es el mismo Dios It's the same God que tiene boca, that has mouth, tiene oídos ears, y tiene ojos para ver and eyes to see todo lo que estás atravesando. everything you're going through. Si has estado batallando If you have been battling y estás cansado, and you're tired, hoy quiero hacer dos llamados. today I want to do 2 callings. El primer llamado es para personas que ya le sirven al Señor, The first one is for people that already serve the Lord, que se dan cuenta conmigo hoy and you realize today que están cansados that you're tired y necesitan nuevas fuerzas. and you need new strength. Si ese eres tú, If that is you, el altar está abierto. the altar is opened. Para todo aquel que ha estado batallando For all those that have been battling y se siente and cansado feel tired y necesita cambiar and needs to change el método the en method el cual está funcionando. that is not functioning. Ese es el primer llamado. That's the first El calling. segundo llamado, The second calling, todo el mundo con los ojos everyone cerrados, with your eyes closed, es para aquella persona for that person que todavía no conoce al Señor Jesús. that still doesn't know Jesus. El Señor que entregó su vida en la cruz The Lord gave His life in the cross. es el mismo Señor que te está llamando He's the same Lord that is calling you y que quiere tener intimidad and contigo. wants to have intimacy with you. Hoy mi llamado va a ser distinto. Today my calling will be different. No porque la semana que viene no va a ser igual, Not because next week it won't be the same, sino porque hoy but because today Dios nos está llamando con cuerdas de amor. God is calling us with cords of love. Habrá alguien que esté en este lugar Is there someone in this place que quiera reconocer al Señor Jesucristo en su corazón, that wants to recognize the Lord Jesus in your heart, que sabe que por sus propias fuerzas that knows that in their own strength no puede they can't, y que lo que le espera en la eternidad and that what it's waiting in eternity es una eternidad sin Cristo, is an eternity without Christ, y sin Él nada se puede hacer? and without Him there's nothing we can Habrá do. alguien en medio nuestro Is there someone in our midst que me levante su mano that can lift their hands y me diga: pastor, and say, Pastor, yo necesito ese Jesús de amor I need that Jesus of love que me ayuda. to help me.
Yo lo necesito en mi vida. I need him in my life. Habrá alguien en medio nuestro Is there someone in our midst que necesita al Señor Jesucristo that needs the Lord y Jesus que me diga, pastor, yo quiero comenzar de nuevo. and can say, Pastor, I want to start over? Habrá alguien. Is there Gloria a someone? Dios. Ven, quiero orar por ti. Come, I want to pray for you. Habrá alguien más que necesita a Is there Jesús. anyone else that needs Jesus? Habrá alguien más. Is there anyone else? El altar está abierto. The altar is opened. Si ese eres tú, ven. If that is you, come. Mira, amado, yo puedo manipular I can manipulate el llamado, the calling, pero no lo voy a hacer. but I'm not going to do it. El Dios de amor te está llamando. The God of love is calling El you. Dios que quiere cambiar tu lamento en baile te está llamando. The God that wants to change your sorrow into dance El is Dios que calling quiere you. hacer algo sobrenatural contigo te The está God that wants to llamando. do something supernatural on you is calling you. Y encima de todo eso, And above all that es el mismo Dios is the same God que te va a salvar that will save you del infierno from hell y de la muerte eterna. and from eternal death. El Dios te está llamando. God is calling you. ¿Habrá alguien más Is there anyone else que necesita a Jesús? that needs Jesus? Todos los demás conocen a Cristo. Everyone else knows Jesus. Y si usted sale por esas puertas And if you leave this place y usted tiene un accidente and you have an accident, o el Señor viene por su iglesia, or the Lord comes for his usted church, entra en una eternidad con Cristo. do you go into an eternity with Christ? Todos van a entrar en una eternidad con Cristo. Everyone's going into an eternity with Christ. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Vamos a orar. Let's pray. Si allá en la casa hay alguien que necesita a Jesús, If in the house there's someone that needs le Jesus, invito a que haga esta oración I con invite you to do nosotros. this prayer with us. Te felicito por tu decisión. I congratulate you for your decision. Repite conmigo, Señor Jesús, Lord Jesus, yo creo en mi corazón I believe in my heart y yo confieso con mi and boca I confess with my mouth que Jesucristo es el Señor. that Jesus is the Lord. Yo reconozco I recognize que yo te necesito. that I need you. Reconozco I recognize que tú eres el camino, la verdad y la vida. that you are the truth and the life and the walk. Señor, abro mi vida I open my life para que tú seas el Dios de mi so corazón. that you can be the Lord of my heart. Quiero servirte, I want to serve you. quiero amarte, quiero caminar contigo. I want to walk with you. Ayúdame, Help me. escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida in the book of life y dame and fuerzas give me strength para poder tener intimidad to contigo be able to have intimacy with como you nunca like never antes. before. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Si hay alguien, mientras la música vamos a estar adorando, si hay alguien que necesita la oración Is there someone that needs the prayer porque se siente cansado en su batalla or that is tired in their battle? y usted quiere cambiar la estrategia y decirle al Señor, Señor, yo cambio mi estrategia, You want to say to the Lord, I el change my altar está strategy. abierto. The altar is open. Gloria a Dios. Glory to God. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene frontera. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor
Gloria a Dios. Aquí estamos ministrando. El Espíritu Santo está ministrando todavía. Vamos a seguir adorando. Vamos a seguir clamando. Muévete, Señor. Ven aquí. Sabemos que el tiempo avanza. Oh, gran Dios. Tenemos una actividad pro templo afuera. Les bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre bendición. Declaro que esta palabra es el comienzo de un ejército que se levanta en casa de gracia a pelear no contra el infierno, sino contra nuestra relación con Dios. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a germinar frutos. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército a pelear con las armas espirituales. En el nombre de Jesús. Los bendigo. Estamos despedidos. Sal